Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sesión virtual AFTR. El tema de hoy es manejo del soporte ventilatorio en el paciente con distrés respiratorio. Esta sesión será impartida por nuestro colega de Ecuador, el licenciado en terapia respiratoria Jeffrey Fabricio Cabezas. Comenzamos. Buenas noches, soy el licenciado Jeffrey Cabezas Vargas, soy terapista respiratorio y en esta noche le voy a presentar el tema de manejo de soporte ventilatorio en los pacientes con distrés respiratorio, haciendo más énfasis en los pacientes adultos. Bueno, comenzando con la charla, el objetivo de la ventilación mecánica en los pacientes con síndrome respiratorio agudo consiste en asegurar un adecuado intercambio gaseoso, minimizando el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Aunque es constante el flujo de trabajo que intenta esclarecer el óptimo ajuste de los parámetros ventilatorios, hoy, en la actualidad, aún continúa siendo un reto estos pacientes. Exclusivamente más en la unidad de cuidados intensivos, que cada día nos llega pacientes y se maneja totalmente diferente cada paciente. Hablando un poquito de la definición, vamos a hablar cómo se ha venido evolucionando a transcurso del tiempo. En el año 1967, Awards y sus colaboradores definieron por primera vez al síndrome respiratorio agudo como un cuadro de comienzo agudo, refractario a la quimioterapia, caracterizado por disnea y cianosis. Además, se dieron cuenta que cursaba con una disminución de la sensibilidad pulmonar. Además, en la radiografía del tórax encontraron lo que son infiltrados alveolares, además edema pulmonar, atelectasia, congestión vascular, hemorragia y también lo que es hipertensión pulmonar. También se dieron cuenta que en los momentos de hacer la autopsia a los pacientes había formaciones de membranas hialinas. Luego, en el año 1994, tras una conferencia del Consenso Americano Europeo, se autorizó esta definición, en la cual se definió como síndrome de inflamación pulmonar aguda con presencia de infiltrados bilaterales, de comienzo agudo en la radiografía del tórax y una hipoxemia severa. Aquí ya involucraban lo que era el índice de PAFI, en el cual al menor a 200 milímetros de mercurio, los pacientes presentaban síndrome respiratorio agudo, independientemente de la utilización de PIC, de presión positiva al final de la expiración. También en esta conferencia del Consejo Americano Europeo se estableció lo que es una identidad denominada lesión pulmonar aguda, que es algo idéntico al síndrome de estrés respiratorio agudo, pero se dieron cuenta de una diferencia que era en la oxigenación, en la cual la oxigenación, el índice de PAFI era de 200 a 300 milímetros de mercurio independientemente de la utilización de PIC. Es decir, en esta conferencia, el Consejo Americano definieron una lesión pulmonar aguda de 200 a 300, con el índice de oxigenación, lo que es PAFI. Luego, cuando tenemos una PAFI menor a 200, teníamos un síndrome de estrés respiratorio agudo. Luego apareció lo que es en el 2012 la escala de Berlín, que esto nos habla precisamente de criterios. Para que el paciente padezca síndrome respiratorio agudo, tiene que cumplir precisamente 4 criterios. El principal criterio que vamos a valorar es la temporalidad, en cual exclusivamente vamos a valorar la aparición de cuadros clínicos de nuevos síntomas respiratorios, menor de una semana. Otro criterio que es la radiografía. ¿Qué vamos a valorar en la radiografía? Vamos a valorar lo que son opacidades bilaterales, pero no totalmente explicadas por derrame pleural, ni tampoco por colapso pulmonar o nodular. El otro criterio que me parece muy importante, que es el origen del edema. El origen del edema tiene que ser netamente por insuficiencia respiratoria. No tiene que ser un edema de origen cardiogénico ni por sobrecarga de fluido. También en el criterio de Berlín nos dice que valoramos la oxigenación, en la cual valoramos a través del índice de PAFI, en el cual vamos a valorar la severidad del SRA que está cursando el paciente, en el cual lo clasificamos en 3, leve, moderado y severo. Cuando tenemos una PAFI de 200 a 300, tenemos un síndrome respiratorio leve. Cuando tenemos una PAFI de 200 a 300, moderada,
y severo cuando tenemos una PAFI menor a 100 milímetros de mercurio, independientemente de la utilización de PIC, que es presión positiva al final de la expiración. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología. La fisiopatología en estos pacientes con síndrome interrespiratoria aguda es muy amplia, es muy bonita. Nos podemos pasar una charla hablando solamente de fisiopatología, pero en estos pacientes siempre se va a caracterizar por hipoxemia refractaria debido al aumento de la FiO2 y también nos va a presentar cambios o anomalía a nivel gasométrica. Claro que esto está determinado por algunos factores. El principal factor es el aumento del cortocircuito pulmonar. Y también vamos a tener un gran desequilibrio de la relación ventilación y perfusión. Esto es ocasionado por la lesión de las células endotelial pulmonar secundaria o una exagerada respuesta inflamatoria, que son sistémicas mediadores por células y mediadores bioquímicos que contribuyen al daño en la membrana alveolo-capilar. Tenemos aquí un cuadro, los mediadores celulares, los mediadores bioquímicos. Tenemos los mediadores celulares, como son los neutrófilos, plaquetas, macrófagos, células endoteliales y células epiteliales. Y los mediadores bioquímicos tenemos como son la citoquina, factor activo plaquetario, radicales libres de oxígeno, citoquina, producto de ciclooxigenasa y producto de lipooxigenasa, que estos nos contribuyen a lo que es el daño en la membrana alveolo-capilar. Luego vamos a tener lo que son cambios fisiopatológicos desarrollados a nivel pulmonar, exclusivamente por la interacción de los mediadores inflamatorios y celulares que nos contribuyen al daño en la membrana alveolo-capilar. El principal cambio fisiopatológico que vamos a tener es un incremento de la permeabilidad vascular pulmonar debido al síndrome de fuga capilar pulmonar, que más adelante a través de una imagen le voy a explicar cómo se produce ese síndrome de fuga. También vamos a tener una disminución de la extensibilidad pulmonar total debido a lo que a los alveolos se colapsan por los mediadores celulares y los mediadores bioquímicos que contribuyen al daño en la membrana alveolo-capilar. También tenemos lo que es una hipertensión arterial pulmonar y el otro cambio fisiopatológico, vamos a tener una disminución en la disponibilidad de oxígeno sistémico con impacto en otros sistemas orgánicos y síndrome de difusión orgánica múltiple, ocasionada principalmente por la hipoxemia refractaria. Luego tenemos lo que son las causas tradicionales del síndrome respiratorio agudo. Como podemos saber, existen muchas causas que pueden desencadenar lo que es síndrome respiratorio agudo, pero tenemos que puede existir lo que es desencadenante que afecte de una manera directa al pulmón debido a una inflamación local. Y también puede existir desencadenante que afecte al pulmón de una manera indirecta debido a los mediadores inflamatorios y lesiones sistémicas. Aquí en este cuadro tenemos las enfermedades pulmonar directa que no pueden provocar lo que es un síndrome respiratorio agudo. Tenemos como, por ejemplo, la neumonía, la broncoaspiración, la injuria por inhalación, semiahogamiento, contusión pulmonar, edema post-trasplante y edema por embolia pulmonar. También tenemos lo que son las injurias pulmonar indirecta que podemos provocar un síndrome respiratorio agudo. Es muy habitual que los pacientes con sepsis pueden padecer síndrome respiratorio agudo, los traumas severos, los pancreatitis aguda, transfusión masiva, lo que son bypass cardiopulmonar y la que son las sobredosis de droga. Luego aquí le voy a explicar lo que es la fisiopatología aplicada al SRA modelo de UNRWA. Específicamente aquí en este modelo nos explica a través de un alveolo y una membrana alveolo-capilar. El alveolo lo clasifica en dos partes. Una parte derecha, fase exudativa, y una parte izquierda, lo que es un alveolo sano. En alveolo sano está formado porque son la membrana basal, célula epitelial, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que estos sintetizan el agente tensoactivo o el surfactante. Y en la membrana alveolo-capilar está formada por células endoteliales, lo que son membrana basal, y a través de las células, a través de la membrana alveolo-capilar viajan lo que son células sanguíneas, como son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y en la fase exudativa es cuando ya tenemos factor de riesgo provocando lo que es un caos o una reacción inflamatoria
pueden ser factores de riesgo de una manera directa que nos afecte al pulmón y de una manera indirecta. Y esto nos va a provocar una reacción inflamatoria y esto nos va a producir una injuria pulmonar a nivel alveolar. Rápidamente, esto cuando tenemos, activan los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Rápidamente sintetizan una serie de sustancias inflamatorias, como son interleuquinas, factores de necrosis tumoral. Una vez que los macrófagos se activan, rápidamente estos extraen a los glóbulos blancos que viajan en la membrana alveolo-capilar hacia los alveolos. Es decir, están invadiendo los alveolos. Y esto también nos va a producir una reacción de sustancias inflamatorias, como son oxidantes, proteasas, y esto nos contribuye en el daño de los alveolos. Como podemos ver aquí, vamos a tener una deformación de las células epiteliales, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 se inactivan y va a haber formación de membrana hialina. Y esto va a producir lo que es una lesión endotelia a nivel vascular, que nos va a producir una fuga de líquidos a través del intersticio y que llega a los alveolos. Y tenemos un caos pulmonar, porque el alveolo va a tener líquido y también va a tener sustancias inflamatorias, como son las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, lo que son los oxidantes, también lo que son los proteasas. Y también vamos a tener cambios en lo que son la membrana alveolo-capilar, porque va a haber una formación de microtrombos. Como se le había comentado anteriormente, que el síndrome respiratorio agudo su principal característica es la hipoxemia refractaria, debido a que, aprovechando esta imagen, le voy a explicar por qué se da en este paciente una hipoxemia refractaria. En el alveolo sano entra oxígeno, realiza su recorrido, llega a la membrana alveolo-capilar y sigue realizando su recorrido. Cambian la fase del alveolo por líquido y por la sustancia inflamatoria. Cierta cantidad de oxígeno comienza a salir y otra cierta cantidad de oxígeno logra pasar esta barrera y llega hacia la membrana alveolo-capilar. Cuando estamos en la membrana alveolo-capilar, realiza su intercambio gaseoso y quiere realizar su recorrido, pero se encuentra obstruido, por lo que viajan lo que son microtrombos. Por esto se da una hipoxemia refractaria. Y por esto vemos que se aumenta el FiO2, pero exclusivamente en los pacientes con síndrome interrespiratorio agudo, sabemos que la FiO2 excesiva nos provocamos daños a nivel pulmonar. Mucho FiO2 provocamos una reabsorción de nitrógeno y provocamos una telectasia por reabsorción de oxígeno. Luego tenemos que son los criterios para identificar a los pacientes con síndrome interrespiratorio agudo. Mientras más criterios le hagamos al paciente, vamos a estar más seguros que ese paciente tiene síndrome interrespiratorio agudo y vamos a valorar la severidad que está cursando el SRA en ese paciente. Es decir, por ejemplo, cuando uno al momento de estudiar a un paciente, mientras más índices predictivos le hagamos, uno va a tener más seguro que el paciente va a tener una extubación exitosa. Asimismo, en los pacientes con síndrome interrespiratorio agudo, mientras más criterios le hagamos al paciente, vamos a estar más seguros que el paciente cursa un síndrome interrespiratorio agudo. Tenemos un criterio que nos ayuda mucho, que es el test de Murray. Eso nos habla específicamente de 4 criterios que vamos a valorar al paciente. La radiografía del tórax. ¿Qué vamos a valorar la radiografía del tórax? Los infiltrados. Pero aquí lo vamos a clasificar por cuántos cuadrantes están afectados. Si no hay ningún cuadrante afectado, lo damos como normal. Si tenemos un cuadrante afectado, 2 cuadrantes afectados, 3 cuadrantes afectados o 4 cuadrantes afectados. También vamos a valorar lo que es la PAFI. Una PAFI mayor a 300, es decir que no tiene ningún, está la PAFI normal. Una PAFI de 225 a 299, le vamos a dar un punto de 1. Una PAFI de 175 a 224, le damos una puntuación de 2. Y lo que es una PAFI de 100 a 174, le vamos a dar una puntuación de 3. Y cuando tenemos una PAFI menor a 100, como dice en la escala de Berlín, le vamos a dar una puntuación de 4. Y ya cuando tenemos una PAFI menor de 100, tenemos ya un síndrome interrespiratorio severo.
También va en el criterio de Test-Murray, valoramos lo que es la sensibilidad pulmonar. Asimismo, lo vamos a dar con una puntuación de 0, 1, 2, 3, 4, la PIC y la mortalidad. Exclusivamente en el Test-Murray vamos a valorar al paciente, pero ¿qué hacemos con la puntuación? Aquí en el Test-Murray nos indica, si nos sale una puntuación de 0, tenemos una ausencia de lesión. Si nos sale una puntuación de 0,1 a 2,5, tenemos una lesión ligera moderada. Y si nos sale ya una puntuación mayor a 2,5, es decir que ya el paciente cursa un síndrome respiratorio grave. Luego, también la escala de Bernini, como se lo venía mencionando anteriormente, esto nos ayuda a valorar al paciente. ¿Por qué? Porque en el test de Murray no valoramos el origen del edema. Y en la escala de Bernini sí valoramos el origen del edema. Y para mí, el origen del edema es tan importante para distinguir a un paciente con síndrome respiratorio agudo. Tenemos que el origen del edema tiene que ser netamente por una insuficiencia respiratoria. No tiene que ser por un edema cardiogénico o por sobrecarga de fluidos. ¿Cómo analizamos al paciente? ¿Cómo le hacemos los exámenes para verificar si es un origen de edema de insuficiencia respiratoria o el edema cardiogénico? A través de eso existe lo que es el examen de ecocardiografía del tórax, en cual vamos a valorar la presión cuña o de pulmón de encalvamiento, que tiene que ser menor a 18 milímetros de mercurio. Además, también podemos hacer a través de la radiografía del tórax, como sabemos, cuando tenemos un origen cardiogénico, va a presentar lo que es un derrame pleural. Luego tenemos lo que es el criterio de Kigali. Precisamente el criterio de Kigali hace ciertas modificaciones en la escala de Bernini. Una de las principales modificaciones que hace es la alimentación de gases arteriales. Ellos, tras algunos estudios, se dieron cuenta a los pacientes que la PAFI depende de la SAFI, que primero es la SAFI, después la PAFI. Perdón, un inconveniente se me presentó, el internet estaba lento y se me salió. Ya le voy a seguir compartiendo. Disculpe el inconveniente, como sabemos cuando estamos transmitiendo por live, pues, precisan este inconveniente. Ya le estaba hablando estaba hablando del criterio de Kigali, que precisamente este criterio hace ciertas modificaciones en la escala de Berlín. Precisamente hace dos modificaciones, que es la alimentación de gases arteriales, que ellos valoraron la SAFI en vez de la PAFI, porque algunos estudios hacia algunos pacientes se dieron cuenta que la PAFI depende precisamente de la SAFI, en cual ellos, la SAFI, valoramos la severidad que está cursando el SRA en el paciente. Si tenemos una PAFI de 115 a 410, es decir que tenemos un síndrome respiratorio leve. Tenemos una PAFI de 310 a 160 milímetros de mercurio, es decir que el paciente está cursando un síndrome respiratorio moderado. Si tenemos una SAFI menor a 160, es decir que el paciente tiene un síndrome respiratorio agudo, severo. Sí, permítame un momento que no se alcanza a ver tu presentación. Ya, disculpe. Ya. Como le venía diciendo, el criterio de Kigali conoce ciertas modificaciones de la SAFI en vez de la PAFI. Además, ahí sí se me ven, ¿sí me escuchan?
pierde un poquito tu audio, Jeffrey. Tal vez, ¿por qué no apagas tu cámara y te escuchamos a ti para ver si mejora tu audio? Ya, listo, ya le voy a ver. Continúa, Jeffrey, para probar tu audio, por favor, gracias. Ya, ahí sí, sí me escucha el audio. Te escuchamos bien. Ya, le estaba diciendo que tenemos el criterio de Kigali que nos hace ciertas modificaciones a la escala de Berlín. Precisamente nos hace dos cambios en la alimentación de los gases arteriales, que ellos valoran la PAFI en vez de la SAFI. Y vamos a dar la SAFI, vamos a valorar la severidad que está cursando el paciente. Si tenemos una SAFI de 315 a 400, tenemos un síndrome respiratorio moderado. Leve. Cuando tenemos una SAFI de 315 a 160, tenemos un síndrome respiratorio moderado. Y cuando tenemos una SAFI menor a 150, es decir que está cursando el paciente un síndrome respiratorio severo. Y otro cambio que hace, no tan cambio, sino que fue la alimentación de la radiografía de tórax, que ellos valoraron los infiltrados bilaterales a través del ultrasonido. Tenemos también lo que son el índice predictivo. Jeffrey, tenemos... ¿Sí me escucha ahí? Ya regresó tu audio. Ya, listo. Disculpe. Ya, ahí sí me escuchan. Escuchamos bien, Jeffrey. Adelante. Ya. Como ya había mencionado, tenemos también índices predictivos que nos ayudan a valorar la severidad. Como ya le había mencionado, el índice de Kirby, en el cual realizamos la PAFI. Cuando tenemos una PAFI de 201 a 300, tenemos curso de paciente con síndrome respiratoria leve. Cuando tenemos una PAFI de 101 a 200, moderado. Cuando tenemos una PAFI menor a 100, tenemos el severo. Luego, hace pocos años apareció lo que es el índice de Villar, que es del doctor Jesús Villar. Precisamente el índice Kirby que valora el índice de Villar para valorar la severidad que está cursando el paciente del síndrome respiratorio agudo. ¿Qué pasa acá? El índice de Villar es la presión arterial de oxígeno dividido por FiO2 por pi, en el cual este índice también nos ayuda a valorar la severidad que está cursando el paciente. Cuando sale un índice de Villar de 41 a 60, es decir que el paciente tiene un síndrome respiratorio leve. Cuando sale de 20 a 40, moderado, y menor a 20, severo. Perdimos otra vez tu audio, Jeffrey. Luego tenemos el otro índice que es el gradiente alveolar arterial. Este gradiente es muy efectivo para... No se escucha. ¿Y si me escucha? Ya regresó tu audio, Jeffrey. Hola, perdón. buenas noches. Ya, no, está bien. Como le había mencionado, también tenemos lo que es el índice gradiente alveolar arterial. Ya, este índice es un índice eficaz que nos ayuda a valorar el correcto intercambio gaseoso a nivel alveolar. Para sacar el gradiente alveolar arterial es una ecuación muy simple, que es una ecuación de resta, en cual vamos a restar la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Ya, como sabemos, la presión arterial de oxígeno, este valor nos sale a través del análisis de examen gasométrico. Y la presión alveolar de oxígeno, no. Para sacar eso tenemos que realizar una ecuación de gas alveolar, que es una ecuación muy simple, que es FiO2 por presión barométrica o presión atmosférica menos presión de vapor de agua. Y la presión de dióxido de carbono que nos sale en el
en el análisis de caso métrico dividido para una constante, que siempre va a ser 0.8. Muchos autores dicen que el gradiente normal es de 10 a 15, otros dicen que es de 5 a 10 y otros dicen que es de hasta 20. Por lo general, cuando tenemos un gradiente algo lateral menor a 20, estamos dentro de los valores normales. Cuando tenemos un gradiente alveolar no está aumentado de 20 a 200, es decir, que el paciente tiene una enfermedad pulmonar moderada. Cuando tenemos un gradiente de 200 a 400, el paciente tiene una enfermedad pulmonar moderada. Luego, si nos sale un gradiente de alveolo arterial mayor a 600, es decir, que el paciente tiene alta mortalidad, que el paciente fallezca y tiene un síndrome respiratorio agudo severo. Además, el gradiente alveolar arterial nos ayuda a identificar qué tipo de hipoxemia está cursando el paciente. Como le he mencionado, si el gradiente alveolar arterial sale normal, puede tener el paciente lo que es una hipoxemia por hipoventilación. Y si el gradiente alveolar arterial sale lo que es aumentado, puede el paciente tener lo que es una hipoxemia por alteración de la ventilación y perfusión, y también lo que es por un gran desequilibrio de cortocircuito pulmonar, que es la principal característica de lo que los pacientes tienen síndrome respiratorio agudo. Pero exclusivamente, si nos sale aumentado, no podemos decir que tenemos lo que es un síndrome respiratorio agudo. Tenemos que identificarlo con los más criterios para saber que el paciente tiene síndrome respiratorio agudo. Vamos a hablar acerca de los fenotipos. A través del autor Cristancho en el año 2020 lo clasificó en dos fenotipos: fenotipo 1 o fenotipo también L o fenotipo NON, que este se caracteriza por baja elastancia, es decir, alta distensibilidad pulmonar, una baja relación de ventilación y perfusión y un bajo peso pulmonar, aproximadamente de 1.108 gramos, y una baja capacidad de reclutamiento. Estudios dicen que cuando tenemos un fenotipo 1 que tiene el paciente, lo podemos ventilar con voluminosidad del 6 a 8 mililitros sobre kilogramo. Pero tenemos que tener siempre las presiones pulmonares que estén dentro de los valores normales. Tenemos lo que es el fenotipo 2 o fenotipo high o fenotipo H, que se caracteriza por alta elastancia, es decir, baja distensibilidad pulmonar. Esta tiene una alta capacidad de reclutamiento, es decir, que el paciente se va a beneficiar de PIC alto. Tenemos lo que es un peso pulmonar aproximadamente de 2.744 gramos, un alto peso pulmonar y un elevado chum pulmonar. Y esto es un síndrome respiratorio clásico en la cual lo podemos ventilar con volumen inicial bajo, de 4 a 6 mililitros sobre kilogramo. Pero siempre digo, independientemente del volumen que le programemos al paciente, tiene que estar siempre con presiones pulmonares normales, que más adelante le voy a hablar de ese tema. Vamos a lo que es hablando sobre la estrategia ventilatoria. Cuando nos llega un paciente, como primer paso, tenemos que identificar qué tipo de paciente es, si es hombre o mujer. Una vez que lo identificamos, lo medimos. Y aquí tengo un ejemplo que el paciente es hombre y mide 1.75. Y una vez que realizamos ese paso, procedemos a sacar la fórmula de peso predicho. ¿Por qué la fórmula de peso predicho? Porque la fórmula de peso predicho es exclusivamente para los pacientes que tienen patología pulmonar y también para los pacientes con síndrome respiratorio agudo. La fórmula es muy sencilla, es la talla en centímetros menos 152.4 por 91. Más 50 si es hombre y más 45 si es mujer. Aquí le tengo resuelta la ecuación, también le tengo lo que es la fórmula de peso ideal. ¿Por qué? Porque nos sabe llegar pacientes que los miden menos de 1.52.4. Y al realizar la primera ecuación nos sale negativo y no vamos a poder sacar el peso predicho. Para eso utilizamos la fórmula de peso ideal, que es la talla elevada al cuadrado por 23 si es hombre por 21 si es 0.5. Cabe recalcar que la fórmula de peso ideal exclusivamente es para los pacientes que no presentan ninguna patología pulmonar. Pero al momento que sacamos lo que es fórmula de peso ideal, cuando los pacientes miden menos de 1.52.4,
sacamos el volumen tidal con las constantes de 4 a 6 mililitros sobre kilogramo. Aquí le tengo un ejemplo que tiene 70 de peso predicho por 6, que es 420 de volumen tidal que le vamos a programar al paciente. Y también siempre me manejo yo cuando saco el peso predicho, sacarle por las otras constantes de volumen tidal, porque más adelante, a través que ya sabemos cuánto de volumen tidal le corresponde al paciente. El otro paso es seguir seleccionar el modo ventilatorio, ya sea por volumen o por presión, o también por modos no convencionales. Como sabemos, como ya saqué, el volumen es de 420 cuando ventilamos por volumen. Y cuando programamos por presión, tenemos que la presión inspiratoria que lo coloquemos al ventilador, tenemos que ver que el paciente nos genere ese volumen que le sacamos en la fórmula predicho, de 400 420. Sabemos, cuando ventilamos por volumen, tenemos volumen, pero no controlamos presión. Y cuando controlamos por presión, tenemos control de la presión, pero volumen pulmonar no. El otro paso que es seleccionar la PIC. Aquí hay muchos criterios, mucha controversia. Podemos comenzar lo que es la PIC de acuerdo al índice de masa corporal si nos llega un paciente de emergencia y no tenemos lo que es el análisis de gasométrico. Podemos sacarlo a través del índice de la masa corporal. Si tenemos un índice de masa corporal menor a 30, le programamos una PIC de 5. De 30 a 40, una PIC de 8. Y mayor a 40, una PIC de 10. Luego que ya le hagamos lo que es el análisis gasométrico, podemos modificar la PIC. Si nos sale una PAFI mayor a 150, podemos colocarle una PIC de 8. Y si nos sale una PAFI menor a 150, es decir, que el paciente tiene un síndrome respiratorio severo, le podemos administrar una PIC de 10. Pero al momento de colocar la PIC, tenemos que ver que el paciente no esté generando buenas presiones pulmonares y a través que el paciente tenga una buena hemodinámica. Y que el paciente tenga lo que es una presión que tenga 5 a 80 milímetros de mercurio y que el paciente no esté saturando bien. De 88 a 94, mantener lo que es una hipoxemia refractaria. Se ha comparado que los pacientes con síndrome respiratoria mantener una hipoxemia refractaria saturando dentro de 88 y 92, el paciente no fallece. El otro parámetro que vamos a programar es la frecuencia respiratoria. De 12 a 18 respiraciones por minuto. La mínima para tener una presión de dióxido de carbono menor a 50 milímetros por minuto, porque al momento de seleccionar tiempo expiratorio, se saca a través de una fórmula y necesitamos la frecuencia respiratoria actual, la que está programada. Y para sacar el tiempo expiratorio es una fórmula muy sencilla, que es 60, que va a ser una constante, por la frecuencia respiratoria programada sobre la relación IE que deseamos, de 1 a 2, la fisiológica. Y realizamos la ecuación. 60, que es la constante, 18 que tengo programado, y la relación de 1 a 2, que eso debería ser 3 segundos. Y nos sale un tiempo expiratorio de 1.1. Y ya sabemos que tenemos el tiempo expiratorio 1.1 para tener la relación de 1 a 2, la relación fisiológica. Luego tenemos lo que es la FiO2. La FiO2, como parámetro inicial, la FiO2 tenemos que programarla de 21 a 60. Lo mínimo para que el paciente no sature 88 a 92, como lo venía comentando. El otro parámetro que vamos a programar es la sensibilidad de disparo o también trigger, en la cual se clasifica en dos, por presión y por flujo. Si la programamos por presión, tenemos que tener de 0.5 a 2 centímetros de agua. Y si es por flujo, de 1 a 3 litros por minuto. Una vez que ya tengamos programado
los parámetros ventilatorios, podemos medir la que es la extensibilidad estática del sistema respiratorio, que eso es a través de una fórmula muy sencilla, que es presión meseta menos PIC, solo divide para el volumen entidad, 100 mililitros sobre centímetros de agua. Luego, hay mucha controversia para la titulación de PIC, controversial sobre la titulación de PIC. El Ars Network, en la tabla, hace algunos estudios de PIC alta con FiO2 baja y otros estudios con pacientes con PIC alta y FiO2 baja. Independientemente de la PIC y la FiO2 que programemos, tenemos que siempre el paciente tenerlos en meta. En meta de presión arterial que nos sature 55-80 milímetros de mercurio y una saturación de 88-95%. Además de programar la PIC, tenemos que saber que el paciente no responde a PIC o no nos responde a PIC. Cuando programemos PIC, tenemos que tener la presión meseta menor a 30 centímetros de agua, independientemente de la PIC que le programemos. Si le programamos una PIC de 12, tenemos que esa PIC que le generamos tiene que estar una presión meseta menor a 30 centímetros de agua o menor a 25. Y si sale elevada lo que es la presión meseta, podemos disminuir lo que es el volumen tidal programado. Como en primer caso lo saqué en 6, lo podemos programar en 5 y ver las presiones. Si la presión plato baja, es decir que el paciente lo tenemos en condiciones normales, valorar la hemodinámica del paciente, si está estable, valorar lo que es la presión la presión arterial de oxígeno, que nos sature 55 a 80 milímetros de mercurio y que el paciente nos sature bien. Y bueno, le veo como a través de esta escala de Arne, yo la utilizo mucho, pero me he dado cuenta que esta escala en algunos pacientes son valores proximales o algo referente, porque hay pacientes que no se ajustan en esta tabla, pero hay pacientes que sí se ajustan en esta tabla. Eso ya depende de cada paciente, porque cada paciente se maneja diferente. No porque un paciente con 8 de PIC y 5 de FiO2, porque dice la tabla de Arne, me va a saturar lo que es 55, la presión arterial de oxígeno de 55 a 80 la va a tener. Habrá pacientes que programando esa PIC y esa FiO2 sí me va a conseguir ese objetivo de oxigenación, pero habrá pacientes que no me va a conseguir ese objetivo de la FiO2 y en la cual tengo que, ahí viene cómo se resuelve el terapista, subirle PIC o subirle FiO2. Pero al momento de subir PIC, tenemos que saber que el paciente esté estable hemodinámicamente, que las presiones pleurales no se eleven. Y sobre todo tener meta de oxigenación, una hipoxemia refractaria de 88 a 95 milímetros de mercurio. Tenemos como son las metas de presiones pulmonares, como les había comentado, la principal meta tenemos que tener la presión pico, que es la presión total generada por el ventilador durante la expiración. Esa presión pico tiene que estar menor a 30 centímetros de agua. Otros autores dicen que tenemos que tenerla hasta menor de 35 centímetros de agua. Pero mayor a 35 centímetros de agua aumenta mayor la mortalidad del paciente. La otra meta es la presión meseta, que es la presión aplicada al final de la inspiración sobre los alveolos. Para sacar la presión meseta, tenemos que realizar una maniobra, una pausa inspiratoria aproximadamente de 0,1 a 0,5 segundos. Otros autores dicen hasta 0,7. Y en la cual no va a salir un valor. Ese valor tiene que ser menor a 25 centímetros de agua. Hay algunos artículos que dicen menor a 27, otros dicen menor a 30, pero en los artículos dicen que ya una presión meseta elevada de 25 centímetros de agua aumenta mayor la mortalidad del paciente. Y la otra presión, que es la presión driving pressure, que para mí es la fundamental en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio aguda, esta es la diferencia de la presión meseta y la PIC. Y es el estrés aplicado a nivel de los pulmones o la distinción alveolar. Como le había mencionado, la driving pressure se la saca a través de la presión plato, que se realiza a través de una pausa inspiratoria, y la PIC que tenemos programada.
La dry impression tiene que salir menor a 13 centímetros de agua. Otros autores dicen que podemos tener una dry impression menor a 18 centímetros de agua, otros dicen a 15. Pero mi perspectiva siempre digo, entre menos presiones pulmonares tengamos el paciente va a estar mejor ventilado. Y aquí, disculpe el atrevimiento que le puse aquí la imagen de Messi, pero yo soy fan destacado por Messi porque lo que ha conseguido a su nivel profesional. Asimismo, los terapistas respiratorios a nivel profesional tenemos que tener unas buenas presiones pulmonares a los pacientes, sobre todo los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Porque a veces al momento de hacer la programación estándar, la ventilación protectora, nos salen las presiones pulmonares elevadas. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos ponemos a estar pensando como Messi. Como principal objetivo, antes de modificar los parámetros ventilatorios, tenemos que analizar al paciente. A ver si el paciente no está con secreciones, si el paciente no está obstruido el tubo endotraqueal, si no presenta broncoespasmo, si no presenta lo que es neumotórax, que no tengan las presiones elevadas. Una vez que analizamos todos esos parámetros, ahora sí comenzamos a modificar parámetros ventilatorios. Como principal objetivo, podemos disminuir el volumen tidal. Parámetros ventilatorios. Como principal objetivo, podemos disminuir el volumen tidal. Además, si disminuimos el volumen tidal, si lo tenemos programado en 6, podemos programarlo en 5 y valorar sobre todo la presión driving pressure, porque este es el estrés aplicado a nivel de los alveolos. Y si nos sigue elevado, sobre todo la presión driving pressure, podemos considerar optimizar PI, subir PI. Sabemos que para sacar la driving pressure es la presión meseta menos PI. Subiendo PI podemos restar lo que es la driving pressure. Pero al momento de subir PI, como se le había mencionado, tenemos que valorar si el paciente nos responde a PI, si nos genera buenas presiones, sobre todo que la hemodinámica del paciente esté estable, porque cuando tenemos PIC elevado, podemos provocar lo que es una disminución de gasto cardíaco y el paciente va a hacer una hipotensión y no puede entrar en bradicardia y puede provocar una parada cardíaca. Y también lo que es, una vez que subimos PIC, ya sabemos que el paciente ya no le responde a PIC, le hemos disminuido el volumen tidal, ya lo tenemos en 4, y sigue la presión driving pressure elevada, tenemos que considerar la posición prono para mejorar las presiones pulmonares. También tenemos lo que son las metas de dióxido de carbono. La meta de dióxido de carbono es en la ventilación mecánica, no es una estrategia inicial, pero sí está permitida como una estrategia en los pacientes, sobre todo en pacientes con síndrome respiratorio con volumen tidal bajo y en los pacientes que presentan lo que son exacerbaciones de AMA o EPOC. Sabemos que el dióxido de carbono depende netamente del volumen minuto. El volumen minuto es una fórmula muy sencilla, es una ecuación de volumen tidal por frecuencia respiratoria. Sabemos que el volumen minuto es inversamente proporcional al dióxido de carbono. Si aumentamos volumen minuto, el dióxido de carbono baja. Si disminuimos el volumen minuto, el dióxido de carbono se eleva. Sabemos que el dióxido de carbono en valores normales es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo presentan lo que es una hipercapnia peligrosa. Los pacientes tienen elevado dióxido de carbono. Por ejemplo, pueden tener 100 de dióxido de carbono. En ese momento, ¿qué hacemos? Podemos disminuir lo que es, podemos aumentar lo que es el volumen tidal para disminuir lo que es el dióxido de carbono. Entre esos existen fórmulas como son la frecuencia respiratoria actual programada en el ventilador por el dióxido de carbono que nos sale en la gasometría y lo dividimos por el dióxido esperado. Y no solamente podemos modificar aumentando el volumen a través de la frecuencia respiratoria, también podemos aumentar el volumen minuto a través del volumen tidal, pero precisamente en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio aguda
que se lo ventila con volumen tidal bajo, tenemos que tener precaución al momento de aumentar volumen tidal, porque nos puede generar cambios a nivel pulmonares. También lo que es la hipercapnia permisiva en los pacientes con síndrome respiratoria aguda. En la hipercapnia permisiva podemos mantener de 40 a 60 milímetros de mercurio. Sí. De 40 a 60 milímetros de mercurio. Algunos estudios, por ejemplo, el UpToDate dice que podemos mantener una hipercapnia permisiva hasta 100 milímetros de mercurio, pero este artículo científico nos dice hasta 60. ¿Por qué? Porque ya mayor el 60 aumenta mayor la mortalidad. Y como sabemos, un dióxido de carbono elevado tiene sus efectos secundarios, nos provoca lo que son daños a nivel cardiovascular, a nivel neurológico y a nivel pulmonar. Además, en este artículo nos dice que la frecuencia respiratoria alta, intentar abarrer lo que es el dióxido de carbono, podemos provocar lo que es una hiperinsuflación dinámica. Y esto nos va a afectar drásticamente a lo que es la eyección de ventrículo derecho. Y tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria con cautela. Es decir, si nos sale una presión de dióxido de carbono de 100 milímetros de mercurio y sus valores normales del PCO2 es de 35 a 45, no lo vamos a bajar rápidamente a 45. Ahí estamos provocando lo que es una hiperinsuflación dinámica. Para eso tenemos que bajarlo a 60 y mantener una hipercapnia permisiva. Además, que cuando hacemos la fórmula para barrer el CO2, tenemos que realizar una pausa inspiratoria. ¿Para qué? Para ver si que el paciente no le genera lo que es una apnea intrínseca y si no está generando lo que es un atrapamiento aéreo. Además, no solo enfocarnos para barrer el CO2 lo que es aumentando frecuencia, aumentando voluminidad. Se ha comprobado que la posición prono también nos ayuda a barrer lo que es el dióxido de carbono. Y si sus hospitales o su institución cuentan lo que es con canografía volumétrica, utilizarla, porque la canografía volumétrica es importante porque nos ayuda a valorar lo que es cómo se está ventilando el paciente. Además, la canografía volumétrica nos ayuda a reducir lo que son los espacios muertos. Podemos disminuir lo que es espacio muerto instrumental. Como sabemos, los filtros hidroscópicos, los filtros pasivos nos generan espacio muerto aproximadamente de 50 a 60 milímetros de mercurio. Y además esto nos genera lo que es un volumen adicional de 5 a 10 miles de volumen sobre kilogramos. Ya. Además, no solamente enfocarnos, además también existe alguna estrategia como es el flujo continuo. Vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones, más conocido como BILI, lesión pulmonar inducida por ventilador mecánico. Principalmente se da por 3 mecanismos y le voy explicando a través de la curva. Cuando tenemos presión inspiratoria elevada, este mecanismo de acción lo denominamos barotrauma. Y sabemos, cuando tenemos barotrauma, podemos provocar lo que es una ruptura alveolar. Podemos provocar lo que es un neumotórax o un neumomelastino. Si el estrés es tan significativo en el pulmón, podemos provocar lo que es un enfisema pulmonar intersticial y también lo que es una embolia pulmonar. El otro mecanismo de acción es cuando tenemos una sobreextensión alveolar al momento de la inspiración. Sobre todo en la zona sana al estar en contacto con las zonas afectadas, colapsadas. Y esto nos va a perpetuar lo que es una inflamación a nivel alveolar. Además de una inflamación a nivel alveolar, nos va a producir también lo que es una rotura alveolar. Puede ocasionar lo que es neumotórax y también un neumomediastino. La regla para evitar una sobreextensión alveolar, el paciente tiene que estar bien ventilado por las fórmulas. Por la fórmula de peso predicho o por la fórmula de peso ideal.
Me está olvidando que la regla para evitar lo que es barotrauma, tenemos que tener la presión pico menor a 35 centímetros de agua. El otro mecanismo de acción es cuando nos presentamos colapso alveolar expiratorio, acompañado de apertura cíclica al inspiratorio. Este mecanismo de acción lo conocemos como atelectrauma. Precisamente el atelectrauma se da porque está mal titulada la PIC. Podemos titular la PIC sin síndrome respiratorio agudo de acuerdo al índice de masa corporal y con síndrome respiratorio agudo a través de la PAFI. Si tenemos una PAFI mayor a 150, una PIC de 5 a 8. Y si tenemos una PAFI menor a 150, una PIC de 10. Aprovechando lo que es esta imagen, lo que es el bucle volumen-presión o presión-volumen, podemos valorar la distintibilidad pulmonar. Si la curva o el bucle se inclina más hacia la derecha, es decir, el paciente está cursando con una disminución de la distintibilidad pulmonar y podemos identificar rápidamente el fenotipo. Sabemos que el fenotipo 2 tiene una disminución de la distintibilidad pulmonar. Y si el bucle se inclina más hacia la izquierda, es decir, que el paciente tiene una buena distintibilidad pulmonar y podemos decir que el paciente tiene un fenotipo 1, alta distintibilidad pulmonar. Tenemos lo que es como otra estrategia, la que es la ventilación en decúbito prono. La ventilación en decúbito prono ayuda a mejorar la oxigenación y disminuye todas las presiones. Y sobre todo nos ayuda a barrer lo que es el dióxido de carbono. La ventilación de cubierto prono, ¿a qué pacientes se le puede aplicar? Hay estudios evidenciados que tienen mayor beneficio los pacientes que tienen una PAFI menor a 150 y una PIC elevada, mayor a 15 centímetros de agua. Y la ventilación de cubierto prono tiene que ser la intervención temprana y eficaz dentro de las primeras horas, de 24 a 36 horas de inicio de la ventilación mecánica. Vamos a tener beneficios cuando colocamos en esta posición. Uno de los principales beneficios que tiene, vamos a tener una menor compresión pulmonar por el corazón. Se ha evidenciado que los pacientes que están ventilados en posición supino, el corazón lo comprime aproximadamente de 12 a 46 centímetros de agua. Mientras que en la ventilación de cúbito prono, el corazón tiene una compresión menos. El corazón lo comprime menos a pulmón. ¿Por qué? Porque en la posición de cúbito prono, el corazón descansa en lo que es en el esternón, y esto hace que haya una menor compresión pulmonar. Y vamos a tener lo que es una mejor ventilación. Vamos a tener una ventilación homogénea, y esto nos va a aumentar la capacidad residual funcional, nos va a ayudar a mejorar la movilización de secreciones. Además, nos ayuda a mejorar lo que es la relación ventilación-perfusión. Cabe recalcar que la ventilación de cúbito prono tiene estos beneficios si el paciente está con la ventilación mecánica protectora. Si el paciente está mal ventilado, tenemos volumen de entidad alto, tenemos las presiones pulmonares altas y queremos colocar la ventilación de cúbito prono, no vamos a presentar mejoría porque el paciente primeramente no está bien ventilado. Y al momento de realizar la ventilación de cúbito prono, tenemos las contraindicaciones y las complicaciones. Una de las principales contraindicaciones es una inestabilidad hemodinámica, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, si el paciente presenta lo que es una hemorragia aguda, si el paciente presenta múltiples fracturas o traumas, y si presenta columna vertebral inestable. O también lo que sí tiene una elevada hipertensión, una elevada hipertensión intracraneal. Vamos a tener complicaciones a realizar este cambio de posición. Para eso necesitamos personal que esté bien entrenado para evitar esas complicaciones. Una de las principales complicaciones que es el retiro del tubo endotraqueal. Un retiro de catéter, el paciente puede vomitar,
paciente va a tener escalas faciales y arritmias transitorias. Para evitar estas complicaciones, sobre todo el retiro del tubo endotraqueal, tiene que ser un personal estrictamente entrenado para esos cambios, porque en vez de buscar un beneficio al paciente y realizamos un personal que no está entrenado, vamos a provocar lo que es daño más al paciente. Imagínense que el tubo, una retirada del tubo. En ese momento, rápidamente, el accionar de terapeutas respiratorios, de nuevo procede la intubación y se va a agramar más el paciente. Ya por concluir esta charla, la ventilación mecánica protectora se ha convertido en lo que es un tratamiento estándar en los pacientes con síndrome respiratorio agudo. Se ha basado que esta estrategia minimiza la sobreextensión alveolar y evita lo que son las atelectasias cíclicas. Esta combina lo que son volumen intestinal bajo y presiones meseta baja con una PIC alta. Aunque estas estrategias han demostrado una disminución de mortalidad al peso relativo de cada componente, no está claro. Recientemente se ha surgido adaptar volumen intestinal de acuerdo a la distintibilidad, de acuerdo a la compliance pulmonar, a través de los fenotipos. Si un paciente tiene un fenotipo 1 que tiene alta distintibilidad pulmonar, tranquilamente a esos pacientes los podemos ventilar de 6 a 8 volúmenes sobre kilogramo. Pero no porque tenemos un fenotipo 1 lo voy a ventilar por 6, por 7. Tenemos que recordar siempre que el paciente esté en buenas presiones pulmonares, que el paciente nos genere buena meta de oxígeno y que el paciente esté estable hemodinámicamente. Además, es una creencia que los pacientes con síndrome respiratoria aguda necesitan una PIC alta. Se ha evidenciado que una PIC alta es potencialmente dañina hacia los pulmones y hacia la hemodinámica del paciente. No solamente a la hemodinámica del paciente, se ha evidenciado que una PIC alta también provoca lo que es daño a nivel renal. Y debemos ajustar PIC individualizado. Por cada paciente ajustar la PIC que más el paciente lo responde, porque hay pacientes que responden a PIC alta. Hay pacientes que podemos poner una PIC de 12, 14, y el paciente nos genere buenas presiones pulmonares, que el paciente tenga una buena presión meseta, que el paciente tenga una buena estabilidad hemodinámicamente. Pero hay otro paciente que la queremos entrar ya a 10 de PIC, el paciente nos genera presiones pulmonares elevadas. La hemodinámica del paciente, vemos que el paciente ya está con bradicardia. Vemos que ya el paciente está hipotenso. Es decir, que ese paciente no se beneficia de PIC. Tenemos que por eso tener un ajuste de PIC individualizado.